hemisferio. No en vano fuimos junto con Costa Rica. Y después el 27 de febrero en Caracazo. Recuerdo un día muy extraño porque estábamos grabando en Telearte, en La Colina, eso queda al lado de Venevisión. Ahí hacíamos sonoclips y comenzaron a suceder cosas raras en el sentido de La propuesta castrista, y terminamos en manos de esto que yo he llamado la caquistocracia comunista venezolana, que lamentablemente ha llevado a Venezuela a la situación actual. El sistema socialista te dice a ti, el comunismo es en realidad una forma extrema del socialismo, pero el socialismo lo que te dice a ti es que los medios de producción y distribución son controlados por el pueblo. No basado en los principios del mercado libre, pero basado en lo que es la igualdad y la justicia. Bueno, esos son términos relativos. ¿Quién determina la igualdad y la justicia? Y estamos hablando de los medios de producción y distribución. ¿Y quién es el que controla eso? La definición con esta comparación es que el hecho que una persona... Muchos se alejaron de las posibles inversiones en Venezuela. There was a certain ear in the air that there was becoming a bit of a political overtone. There are people waiting to invest, waiting to see what was happening because there was obvious changes happening in the country. After 2003, we decided to pull back and just wait and restrict ourselves from moving forward with Venezuela. Su hermandad con Cuba, pero la hermandad de Cuba viene no porque Fidel Castro estaba siempre interesado en un Chávez o un Maduro que había estudiado en los 80 en Venezuela. El interés de Fidel Castro viene cuando pasan dos cosas muy importantes en el mundo. Número uno, en el 89 cae el muro de Berlín y se acaba entonces el apoyo que recibía Cuba de Alemania, porque tenía mucho apoyo de Alemania Oriental. Y 2 años después cae la Unión Soviética y entra Yeltsin como presidente de Rusia, de una Rusia que además ya estaba en problemas financieros porque había caído ese apoyo, porque todo lo que se hizo en hospitales, escuelas, la educación superior en Cuba venía de inversiones de las otras personas, de Rusia sobre todo, que le interesaba por supuesto tener unos cuantos misiles bien estacionados en la isla, ¿no? Entonces, para la suerte de Fidel y para la desgracia de nosotros, cuando cae el muro y cuando se deshace la Unión Soviética, entra Chávez en el 98 al poder y además empiezan a subir los precios del petróleo, como no había pasado en mucho tiempo. Y eso, yo no creo que Chávez tenía ni siquiera muy bien planificado cómo iba a manejar eso. Y ahí es donde entra Fidel y le dice, si tú me regalas un poco de tu petróleo, yo te enseño a ti a quedarte en el poder para siempre. Y se creyeron tanto Acción Democrática, COPEI, los políticos de la época, lo sobrado que estaban, que pensaron que eran los dueños de un país que otra parte. Y el que les habló bonito al oído los engañó. Lo que pasa en Venezuela es responsabilidad de todos, de los que hicieron y de los que no hicieron. Dejamos hacer, los que dejamos de hacer, porque confiamos tanto en aquellos políticos de antaño que nos olvidamos que el país lo escribíamos entre todos y dejamos que viniera este héroe a escribirlo él solito. Y lo que escribió no nos gusta. Nos toca ahora a nosotros ver cómo vamos a agarrar esas páginas de la historia y comenzar a escribirlas de forma diferente. Arruinarlos o a comprarlos. Es un proceso que se completó hace 4 años, básicamente entre el año 2013 y 2014 se dieron los últimos golpes y no existe en Venezuela una prensa con medios tradicionales como puede ocurrir en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, en España, que hagan un contrapeso al poder. Fueron aniquilados por el chavismo, comprados, como el caso de Cadena Capriles, que fue adquirida y el diario de mayor influencia popular en Venezuela, convertido, en Últimas Noticias, convertido en un panfleto con una circulación mínima que se dedica solamente a las alabanzas a Maduro. El diario Universal también fue comprado por el gobierno. Radio Caracas sabemos que fue extinta. Venevisión y otros canales hicieron un pacto de subsistencia, de modo que en Venezuela no hay noticieros de televisión, no hay noticieros de radio en vivo, como puede haber en otro país,
para comentar, para ilustrar, para analizar, para informar lo que está ocurriendo. Somos un país secuestrado por un Estado que se ha convertido en una narcotiranía militarizada, donde tú tienes 60.000 cubanos, tienes gente para defenderse. Bueno, Bolívar, cuando no podía más contra los españoles, vinieron los ingleses a ayudarnos. En la batalla de Carabobo fundamentalmente estaban los ingleses peleando, porque si no, no hubiéramos nosotros podido independizar a Venezuela. O sea, hay causas por las cuales buscar ayuda es fundamental. Nosotros somos un país invadido por los cubanos, o sea, ya están aquí, son de otro país. Sin embargo, nos hemos venido acostumbrando a que en ese sentido. Públicamente, no creo que vayamos a tener un resultado distinto si estamos accionando de la misma forma y observando de la misma forma. Sin embargo, como respeto la valentía o esa actitud loable de un grupo de jóvenes venezolanos que decidieron quizás por su adolescencia ponerse al frente y reclamar un derecho y tener la idea incluso de que a través de sus protestas y de sus escudos de cartón podían hacer la diferencia. A mí eso me pareció muy admirable y dije, bueno, no estoy de acuerdo, pero tampoco los voy a dejar solos. Entonces decidí también cumplir con mi trabajo, mi responsabilidad, mi deber, que era documentar estas protestas. Notaron dominios distintos de una gran crisis y de un caos muy grande en nuestro país. Sin embargo, son nombres que se suman y que son nombres reales y que no se puede cambiar, producto de una consecuencia de un país en la condición que tenemos actualmente. Sobrevivieron a la violencia, perseveraron y lograron escalar en esta lucha. Es así como nace la figura de Juan Guaidó, quien en 2019, luego de ser el presidente de la Asamblea Nacional, es proclamado presidente interino de Venezuela. Ahora, lo que acontece en Venezuela a principios del año 2019. En primer lugar, hay una coincidencia histórica que no fue planificada. Mucha gente, si se quiere, critica a la dirigencia política, incluso llega a utilizar el calificativo de dinosaurios para los políticos que de alguna manera ya ejercían el oficio político antes de la llegada de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro al poder. Pero eso yo creo que es irrelevante. ¿Y por qué digo que es irrelevante? Porque el haber prestado a venezolanos fue lo que nos llevó a lo que ocurre en enero de 2019. Dijeron, no votemos en X elección, y la gente no votó. Después dijeron, vamos a votar en las elecciones de la Asamblea Nacional. La gente respondió, la gente votó y se logró una mayoría de diputados demócratas. Gente alineada con la Constitución, gente que respeta los derechos humanos. Se logró esa mayoría. El gobierno, cuando pierde la mayoría en el Parlamento, inmediatamente hace una cantidad de triquiñuelas al margen de la ley para lograr controlar el estamento del país. El no haber votado en una elección, pero sí haber votado en la de la Asamblea Nacional, dio esa mayoría que es la que funciona ahora para que tengamos un presidente interino, para que se haya electo como presidente interino a un diputado de la Asamblea Nacional. El no haber votado, como indicó la dirigencia, por unas cosas. Una de ellas es que un presidente o un funcionario público tiene dos tipos de legitimidades. La legitimidad de origen, es decir, su origen es legítimo porque el pueblo lo eligió, y luego la legitimidad de desempeño. Tú puedes haber sido electo por el pueblo, pero en tu comportamiento, al margen de la Constitución o a espaldas del pueblo, te hace perder la legitimidad que tienes de origen. Ese es el caso de Nicolás Maduro. El Nicolás Maduro, entre comillas, tenía una legitimidad de origen que perdió el día 10 de enero, porque la elección, que según él lo facultaba para 6 años más, desde el 10 de enero de 2019 en adelante, no tiene validez. Por ende, él en el desempeño perdió la legitimidad. Yo creo que estamos ahora a las puertas de una nueva Venezuela. Esta es la historia de Venezuela en los últimos 60 años. Estos son los sueños de quienes anhelan verla resurgir para ser de nuevo un gran país, edificado por un pueblo que aprendió de la dura experiencia de haber perdido su libertad y que de ahí en adelante se comprometa a defenderla. Desde hace muchos años que tenemos aquí, mucha gente me pregunta, ¿tú volverías a Venezuela? Y mucha gente piensa que no, que después que uno tiene años aquí, no regresaría. Yo añoro que algún día yo pueda volver con mis hijos o con mis nietos y mostrarle la Venezuela en la que yo crecí. ¿Cómo yo sueño Venezuela? Yo veo hoy en día. Y
yo no creo que haya suficientes personas o suficientes líderes que logren llevar a cabo eso. Sí. Sin embargo, yo siempre concluyo con esto. El único que tiene el poder de arreglar todo este desastre es Dios. Y me refiero no a una religión, me refiero a una relación de reconocer que es imposible, humanamente hablando, reparar todo lo que estamos hablando en nuestro país. Porque mientras se repara una cosa, lo otro se está desarrollando. Entonces, pasarán muchísimas décadas para poder atender todo lo que está pasando en nuestro país. Y es importante tener claro el conflicto, la grandeza del conflicto, la magnitud del problema, para poder saber que estamos tarde, que debemos empezar ya todos los venezolanos, que si queremos tener un país diferente, eso es desde ahora, es una decisión. Yo decido ser diferente con mi país. Entonces, al principio, Venezuela tiene de todo y lo sigue teniendo a pesar de la barbarie que nos ha arrasado. Yo creo que hay que enfocarse en eso. Así como lo tiene Venezuela, lo tiene Cuba, lo tienen todos los países. Venezuela está premiada con tantas riquezas y con la bondad de su gente, que cuando le quitemos ese halo de maldad, ese halo de oscurantismo que tenemos, yo creo que va a resurgir con facilidad esa belleza del venezolano. Y la belleza del venezolano, con la belleza de su tierra, de sus riquezas naturales, yo creo que va a ser una excelente mezcla que Dios mediante en poco tiempo va a resurgir. Que te vio nacer. Donde quiera que te encuentres, compártela, porque es también tuya. Y si un día decides regresar para ser parte de la edificación de una nueva Venezuela, si nos necesitan, entonces yo también, junto contigo, regresaré. Cada vereda en que mi historia se escribió, sufro de dolor que no te siento. Regresaré a abrazar mi pueblo en libertad y amor sincero. Cada familia de mi patria tendrá más. Regresaré y te veremos levantar.